Nuestro instituto ha preparado dos materiales sobre las cuentas públicas del Estado Nacional. Uno analiza todo el año 2017, el otro los primeros 2 meses, enero y febrero del 2018. En la caja de descripción que acompaña este video está el link correspondiente para aquellos que lo quieran consultar. Las cuentas públicas en general se prestan a análisis muy aburridos. Para que la cosa quede clara, lo que tenemos que tener presente es lo siguiente. Lo que se está resolviendo en el momento en que uno evalúa las cuentas públicas del Estado es cómo interviene el Estado. De la manera en que recaude y de la manera en que gasta, nos dice de qué tipo de gobierno estamos hablando. Por lo tanto, lo primero y más sencillo a hacer es tomar el cuadro número 1. En este cuadro se dice cuál es la composición de la recaudación. Y lo que nos dice este cuadro es que el 52% de la recaudación tributaria, de los impuestos que cobra el Estado argentino en lo que hace a su administración nacional, provienen de impuestos sobre el consumo, por ejemplo el IVA, impuestos sobre las transacciones, por ejemplo el impuesto al cheque, o impuestos sobre la producción, ejemplo el impuesto a los combustibles. Lo que es importante destacar es que más de la mitad de lo que recauda el Estado viene de este tipo de impuestos. Ahora, ¿qué característica tiene este tipo de impuestos? El IVA, el impuesto a los combustibles o el impuesto al cheque, lo pagamos todos por igual. No discrimina de acuerdo a la capacidad económica que tiene cada uno. A nadie le cobran menos el IVA porque tenga menos plata que el otro. Es decir, la riqueza y los ingresos que son diferentes en cada persona no se toma en cuenta a la hora de establecer el impuesto. Por lo tanto, son impuestos injustos porque no discriminan según la capacidad económica, la riqueza y los ingresos de cada persona. En segundo lugar, lo otro que aparece como recaudación es el impuesto sobre los ingresos y las ganancias. Representan el 30% de la recaudación. Ahí tenemos el impuesto a las ganancias, el impuesto al patrimonio o a los bienes personales. Representan el 30% del total. Y lo que tenemos son impuestos sobre comercio exterior que representan apenas el 13%. Ahí están las retenciones a las exportaciones y los impuestos que pagan los productos importados que entran al país. Lo que es bueno dejar en claro es que mientras que en la Argentina la mitad de la recaudación, más de la mitad, viene de impuestos sobre el consumo, las transacciones y la producción, es decir, impuestos que no toman en cuenta la capacidad económica del que lo paga, en los países más desarrollados que tienen sistemas impositivos más justos, en realidad este tipo de impuestos representa apenas el 30%. Y casualmente los impuestos sobre los patrimonios y sobre el ingreso, que acá en la Argentina representan un 30%, en los países que tienen sistemas impositivos más justos, representan más de la mitad de la recaudación. ¿Qué quiero decir con esto? Que Argentina tiene un sistema impositivo absolutamente injusto y es al revés de lo que pasa en los países más desarrollados. Es más, el gobierno anterior, que no hizo una reforma impositiva, el gobierno kirchnerista, que no hizo una reforma impositiva, sí incorporó una recaudación importante sobre la base de cobrarle retenciones al sector agrario exportador, consecuentemente cobraba sobre la soja y sobre otra cantidad de productos. Este gobierno, ¿qué hizo? Directamente sacó retenciones. A los sojeros se las va bajando gradualmente, eliminó todo el resto de las retenciones al sector agrario, le sacó las retenciones al gran capital industrial y le sacó las retenciones a las mineras. Eso que teníamos antes y que era una manera de capturar parte de la renta exportadora de la Argentina en manos del Estado, ahora desapareció.
Por lo tanto, si antes el gobierno anterior no había hecho una reforma impositiva y simplemente había tratado de manejar la situación elevando retenciones, en el caso actual lo que ha habido por parte del gobierno es una estrategia de desfinanciamiento, donde eliminó las retenciones, y de agravar el cuadro de la injusticia tributaria. Son dos cosas que se hicieron desde que asumió Macri. Desfinanciar al Estado, el Estado recauda potencialmente mucho menos de lo que podría recaudar porque ya no cobra las retenciones que antes cobraba, y además se puso en marcha una estrategia que agrava la injusticia porque la reforma tributaria tendió a bajar el peso del impuesto a las ganancias, tendió a reducir las contribuciones patronales y tendió a bajar el peso de la recaudación en ingresos brutos. Desfinanciamiento y mayor injusticia es la característica del sistema impositivo. Cuando uno mira después el lado del gasto, y lo podemos ver en el cuadro número 2, nos aparece lo siguiente. Nos dijeron que iban a combatir la burocracia. En realidad, en el rubro administración gubernamental, en realidad, si uno compara el 2015 con el 2017, que está comparado en el cuadro, en el 2015, del total del gasto en la burocracia gubernamental, se utilizaba el 5,8% del presupuesto, 5,80%. Si uno mira el 2017, se utiliza el 5,70%, prácticamente lo mismo. Todo el escándalo que hicieron de que iban a sacar gente y demás, en realidad sacaron gente por un lado y la gente entró por el otro, porque el gobierno de Macri creó 5 ministerios nuevos, 25 secretarías nuevas y 35 subsecretarías. Consecuentemente, en realidad, el gasto en administración gubernamental, este gasto se mantiene prácticamente en los mismos porcentuales que tenía en la etapa del gobierno anterior. Si uno toma los servicios sociales, en donde acá el rubro más fuerte es la cuestión jubilatoria, el sistema previsional, este rubro representaba en el 2015 el 60,20% del presupuesto y pasa a representar el 63,80%, es decir, hay un aumento del 6% durante la etapa Macri respecto a lo que representaba el gasto en previsión respecto a lo que representa ahora. ¿Por qué subió? Porque estuvo la ley de reparación histórica, que si bien no le dio a los jubilados todo lo que la ley decía que había que pagarles, implicó un aumento respecto a lo que venían cobrando en la gestión anterior. Por eso sube un 6% el gasto en previsión. Si uno toma defensa y seguridad, en realidad el gasto en defensa y seguridad bajó un 10% en el curso de estos 2 años. Si tomamos servicios económicos, en donde están todos los subsidios a la energía y al transporte, ahí aparece el ahorro fundamental que hizo el gobierno de Macri. Representaban el 20,8% en el 2015, pasan a representar el 12,7% en el 2017. Es decir, hay una reducción de los subsidios del 39%. ¿Cuál es la contrapartida de esa reducción? Los tarifazos de gas, de luz y la suba del transporte son los que están por detrás. Ahora, ¿qué quiere decir que hayan hecho esto? Quiere decir que la ganancia extraordinaria de las petroleras, que antes se la pagaba el Estado con el subsidio, ahora la sostienen las familias, los hogares y las empresas con el aumento de la tarifa del gas y de la luz. Este es el cambio. Las familias y las empresas pagan a las petroleras lo que antes le pagaba el Estado. Y el otro punto es el gasto en deuda. Si uno toma lo que se gasta en deuda, en el 2015 se gastaba el 7,70% del presupuesto, del gasto,
en el año 2017 pasa a representar casi el 13, el 12,90%. Es un aumento del 67,5%. Es decir, el rubro que más se incrementó en términos de gasto de la Administración Nacional y que llega a representar casi 13 pesos de cada 100 que gasta la Administración Nacional es el pago por los intereses de la deuda. Es decir, que el Estado argentino combina una recaudación de impuestos absolutamente injusta, donde los impuestos a los ingresos y a los patrimonios tienen una participación absolutamente baja, es decir, los impuestos que deberían pagar los millonarios de la Argentina son prácticamente inexistentes, y del otro lado tenemos un gasto que, si bien se pone en ajuste en su conjunto, hay algunos rubros que tienen un comportamiento distinto. De un lado, se eliminan subsidios y se le generan tarifazos a la gente, con lo cual la renta petrolera la terminan pagando las familias y las empresas. Y del otro lado, ese ahorro se termina yendo a pago por intereses de la deuda, dado el volumen de endeudamiento que en estos 2 años ha tomado el gobierno nacional. Ese es el nuevo esquema que tiene como funcionamiento el Estado argentino. Y en este sentido es bueno decir que el déficit del Estado tampoco han cumplido con los objetivos que ellos mismos se trazaron, porque dijeron que venían a bajar el déficit y en la práctica ellos creían, tenían como meta que el déficit tenía que crecer un 119%, esto lo vemos en el cuadro 3, y en realidad les creció un 171%. Es decir, incumplieron absolutamente las metas que ellos mismos se habían fijado en materia de reducción del déficit. Pero lo interesante observar es que dentro del déficit lo que va creciendo cada vez más, y eso se ve en el cuadro 4, es el pago de intereses por deuda. Es decir, prácticamente el 53%, más de la mitad del déficit del Estado Nacional, son los intereses que pagamos por deuda pública. Por lo tanto, la nueva matriz del Estado argentino combina desfinanciamiento e injusticia en el sistema impositivo, ajuste sobre el gasto, fuertemente caída de subsidios con aumento de tarifas que trasladan el peso de las ganancias de las petroleras a las familias y a las empresas, y aumento descomunal del pago de intereses por deuda pública. En ese marco, el gobierno no puede cerrar el déficit, y el déficit cada vez más está representado por el aumento de los intereses de la deuda.